All right. How are we doing tonight? ¿Cómo están esta noche? It is a pleasure to be here. Es un placer para mí estar acá. As Pastor Gardo hinted at, Y como el pastor Edgardo señalaba, in like 7 days, I have a giant truck coming to my house to move all our stuff. en 7 días tengo un camión gigante que va a llegar a mi casa donde vamos a colocar todo para poder mudarnos. So we got a lot going on in our transition, but the Lord is good. Así que estamos viviendo muchas cosas en medio de nuestra transición, pero Dios es bueno. Amen? Okay. I have a lot of thoughts. Tengo muchos pensamientos. And I'm going to give you both a talk, Así que voy a darles tanto una charla, but also what I think is prophetically happening right now. pero al mismo tiempo lo que yo creo que está sucediendo a nivel profético en este tiempo. And so I think it is prophetic. Yo creo que es profético. I think it's going to explain another layer of prophetic gifting. Y creo que esto va a poder explicar otra capa de lo profético. And I really want to help us understand prophecy, but especially the gift of revelation. Y yo quiero que podamos entender la profecía, pero específicamente el don de revelación. Lately, I have been obsessing over hold on, let's pray. Un momento, vamos a orar primero. The Lord's here, El Señor está aquí but we can pray. para que así podamos orar. Father, we just thank you. Padre, te damos gracias. We thank you for tonight. Te damos gracias por esta noche. We thank you for this event. Y te damos gracias por este evento. Lord, let us hear your voice. Señor, déjanos escuchar tu voz. Open our eyes. Abre nuestros ojos. Give us a revelation Danos una revelación of you, de ti, of your nature, de tu naturaleza, of who you are. de quien tú eres. We thank you. Te damos gracias So we invite you, Holy Spirit, y te invitamos, Espíritu Santo, to manifest para que te manifiestes as the spirit of revelation como el espíritu de revelación in the understanding of you y el entendimiento de quién eres in your name. y de tu nombre. Amen. Amén. Okay. So I've been fascinated lately He estado completamente fascinado últimamente with the relationship between the Holy Spirit, de la relación entre el Espíritu Santo, the Son, el Hijo and revelation, y la revelación and faith, y la fe and salvation, y la and salvación life, y la vida and everything. y todo. And part of this is because we've been on a journey in the United States this last decade. Y parte de esto es porque hemos entrado en un viaje en los Estados Unidos en esta última década I think to show you what not to do in the prophetic, y para mostrarnos qué no hacer en lo profético, as much as what to do in the prophetic. así como también qué hacer en lo profético. But there's been this radical shift in this last year. Pero ha venido un cambio radical en este último año. And I think it's the Holy Spirit's doing. Y yo creo que es el Espíritu Santo obrando. Because I step back and I see it, Porque yo miro como desde atrás y lo veo. and it's universal. Y además es universal. It's happening to charismatic pastors, Le está sucediendo a los pastores carismáticos, happening to Baptist pastors. a los pastores It's bautistas, happening to people who don't even know what's going on in the church world. incluso a personas que no saben lo que está pasando en el contexto de la iglesia en el mundo. And I've come to the conclusion that the Holy Spirit Y he llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo is the immune system for the body. es como el sistema inmune para el cuerpo. When something is wrong, Porque cuando algo está mal, the Holy Spirit starts to correct it. el Espíritu Santo empieza a corregirlo. A lot of times we think, as leaders, I got to do something. Y muchas veces pensamos, como líderes tenemos que hacer algo. And that's true.
Y es verdad. God works in connection with us. Y claro, Dios obra en conexión con nosotros. But what's more amazing Pero lo que es aún más maravilloso is when God's Spirit is doing it, es cuando el Espíritu Santo de Dios lo está haciendo. and most of the pastors have no idea. Y la mayoría de pastores no tienen idea. It's the immune system of the body, Se convierte en el sistema inmune del cuerpo, the Spirit, el Espíritu, that's starting to put things in order and heal things. que empieza a colocar las cosas en orden y a sanarlas. Because you remember what Jesus told Peter? Porque ¿se acuerdan lo que Jesús le dice a Pedro? He says, "On this rock I'll build my church." Y dice, sobre esta roca yo voy a construir mi iglesia. He didn't say you'll build it. No le dijo, tú la vas a construir, He said, "I'll build it." sino yo la voy a construir. And I think we have to have faith in the Holy Spirit's ability Y creo que necesitamos tener fe en la habilidad del Espíritu Santo to do what he's supposed to do in the body. para que Él pueda hacer lo que se supone debe hacer en el cuerpo. I think, and I'm jumping all over the place, so just bear with me. Estoy aquí pensando y voy de un lado a otro, así que traten de seguirme. But I'm in the river now, Ya estoy en el río, so we're just going to flow. así que vamos a fluir. You know, this is the thing is I think I'm going to say this carefully. Voy a decir esto con mucho cuidado. I think we panic sometimes when we see things out of place in the body. Creo que entramos en pánico cuando vemos cosas fuera del lugar en el cuerpo. And I'm going to tell you two truths. Y les voy a decir dos verdades. It's your responsibility to do something sometimes, Es tu responsabilidad hacer algo algunas veces, especially if you're a leader. especialmente si tú eres un líder. And it's also the Holy Spirit's responsibility and not yours. Y también es la responsabilidad del Espíritu Santo hacerlo, no solo tuya, All the time. todo el tiempo. So we have this strange thing where we see problems in the body and we want to bring the solution. Y entonces tenemos como esto que nos sucede, que vemos problemas que están pasando en el cuerpo y queremos solucionarlos. But the Holy Spirit actually knows what the real solution is. Pero el Espíritu Santo en realidad sabe cuál es la solución. I mean, we have videos right now being made about things happening in the prophetic movement in the United States. Y tenemos muchos videos ahora donde están hablando de cosas que están sucediendo en lo profético en los Estados Unidos, That have had millions of views. que tienen millones de vistas, Millions. millones. And you would think that those videos are fixing things. Y tú llegarías a pensar que esos videos están solucionando o arreglando cosas. And they're highlighting stuff, En aquello que resaltan, but the real fixing is what the Spirit is doing behind the scenes. pero en realidad la reparación viene desde lo que el Espíritu Santo está haciendo tras bambalinas. Because you know, the Spirit is the presence of God in our midst, right? Porque saben que el Espíritu es el Espíritu de Dios en medio nuestro. And what happens, Y lo que pasa, like especially if we give a prophetic word in the body, especialmente cuando damos una palabra profética en el cuerpo, what does Paul say when someone prophesies? ¿qué es lo que dice Pablo cuando alguien profetiza? What is the body's role? ¿Cuál es el rol del cuerpo? To judge it. Juzgarlo. You have to say, this thing coming into the body, is it healthy or not healthy? Tú tienes que decir, esto que viene al cuerpo, ¿es saludable o no es It's saludable? of Christ or not of Christ. ¿Viene de Cristo o no viene de Cristo? And this is how the body functions. Y así es como el cuerpo funciona. If you have a church that's been founded in the knowledge of Christ, Si tienes una iglesia que está fundamentada en el conocimiento de Cristo, that has come accustomed to the presence of God in your midst, y que se ha acostumbrado a estar en la presencia de Dios en medio de ellos, then when a false prophet comes here and tries to prophesy, entonces cuando un falso profeta viene y trata de profetizar, the body figures it out. el cuerpo se da cuenta. The body. El cuerpo. It might not be one of the senior leaders. Puede que no sea uno de los líderes principales, It might be someone in the audience puede ser incluso alguien en la audiencia that goes to pastor and says, hey, que se le acerca al pastor y le dice, oye, that was good what he said, eso que dijeron está bien. but that didn't, Jesus is calling. I'm sorry.
He's calling to tell me we're doing good. El Jesús está llamando para decirme lo estamos haciendo bien. So when I say the role of the body, this is why you have to have prophecy in the context of a local church. Entonces, cuando decimos cuál es el rol del cuerpo, aquí es donde necesitamos tener o hablar de la profecía en el contexto de la iglesia local. Because the body's role is to see, is this something that's good for us to absorb or not? Porque el rol del cuerpo es ver, ¿esto es algo bueno para nosotros o no? And I don't know about you guys, but we've had some people come to our church Y yo no sé ustedes, pero hemos tenido personas que han venido a nuestra iglesia and they've done some prophetic things, y han hecho algunas cosas proféticas and our body goes, "Ugh." y en nuestro cuerpo empiezan, We don't have words for what's wrong, no tenemos palabras para expresar lo que está mal, but something's wrong. pero sabemos que algo está mal. This is not Christ. Y sabemos esto no es Cristo. And what happens is, as the body, you have to use your voice. Y lo que pasa es que tú como el cuerpo tienes que usar tu voz. So all of this, we're all over the place, but I'm giving you context here Y todo esto sé que suena como si estuviéramos por todos lados, pero les estoy dando contexto so you understand the Spirit's role in this. para que puedan entender cuál es el rol del Espíritu en todo esto. He's intentionally working through his body. Él está intencionalmente trabajando a través del cuerpo. He knows how to heal his body. Él sabe cómo sanar su cuerpo. The body heals the body. El cuerpo sana al cuerpo. This is the reality. Y es una realidad. And so I'm telling you this because I've noticed some pretty interesting two major factors happening in the United States right now. Y les comento esto porque yo me he dado cuenta de dos factores muy importantes que están sucediendo en la iglesia en los Estados Unidos. And it's really one thing, but I'm going to separate it into two categories. En realidad es una cosa, pero la quiero dividir en dos categorías. There is an insatiable hunger right now Hay un hambre insaciable ahora for people turning back to Christ. para que las personas vuelvan otra vez a Cristo. They're not interested in all the side conversations about Christianity. No están interesados en esas conversaciones que suceden en paralelo del cuerpo de Cristo. There is a hunger for Christ that is rising up in America that is tangible. Sino que está creciendo un hambre por Cristo en Estados Unidos y es tangible. And interestingly enough, it's revolving around communion. Y lo más interesante es que todo esto gira hacia la comunión, The Lord's Supper. de la cena del Señor. I've talked to charismatic pastors. Yo he hablado con pastores carismáticos, I've talked to Baptist pastors. he hablado con pastores bautistas, I've talked to Methodist pastors. con pastores metodistas, And when you bring up the Lord's Supper, pero cuando hablamos acerca de la cena del Señor, they come alive. es como si volvieran a la vida. Look, let me give you context here. Voy a darles un poco de contexto. For the al respecto. Baptist church, Para la iglesia bautista, the Lord's Supper la cena del Señor is just an act of obedience. es simplemente un acto de It obediencia. has very little significance. Tiene muy poco significado. They do it because Jesus said to do it. Ellos lo hacen porque Jesús dijo que tenían que hacerlo. So when I have a Baptist minister Entonces, cuando tengo un ministro bautista who's talking about experiencing the presence of Christ in the Lord's Supper, quien está hablando de experimentar la presencia del Señor a través de la cena del and he's Señor doing series on it, y lo está enseñando series acerca de esto, I have to say, okay, what's going on here? entonces yo tengo que decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? And if it was just one instance, Y si fuera solo por una instancia, I'd say, okay, yo diría, bueno, but it's universal. pero en realidad es universal. It's the doing of the Spirit Es el Espíritu obrando, because he's drawing the body back to Christ. porque Él está atrayendo al cuerpo nuevamente hacia Cristo. And it goes hand in hand with the second thing. Y esto va de la mano con el segundo aspecto. There's a focus on the local body again. Hay un enfoque acerca del cuerpo en la parte local otra vez, The local church. es decir, la iglesia local. There's a hunger for it. Hay un hambre por ello, There's an interest for it. hay incluso un interés por ello. And again, it's the body.
Y nuevamente solo el cuerpo. I don't know if you realize this, No sé si ustedes se dan cuenta de esto, but if you actually do a word search of the body in the New Testament, si ustedes hacen una búsqueda acerca del cuerpo en el Nuevo Testamento, you realize the significance of the body of Christ I was amazed. I had 14 pages of verses. ustedes se darían cuenta de la importancia del cuerpo de Cristo. Es impresionante. Yo tenía como 14 páginas de versículos que hablaban de ello. The significance of it. El significado y la importancia de ello. Let me teach you real quick before we keep going about the spirit of revelation. Voy a enseñarles algo rápidamente acerca del espíritu de revelación antes de continuar. The spirit of revelation is when the Spirit reveals an aspect of God to you. El espíritu de revelación es cuando el espíritu te revela un aspecto de Dios a ti. And what it does is it wakes faith up in you Y lo que hace es despertar la fe nuevamente en ti, to reach out and grab hold of the very thing you see. para que tú puedas tratar de alcanzar y tomar eso que tú estás viendo. I'm telling you that now Les digo esto ahora because as I talk, porque a medida que voy hablando, if the Holy Spirit speaks something to you si el Espíritu Santo te empieza a hablar algo a ti and He reveals Christ to you in some way or form, y te revela a Cristo de alguna u otra manera, stop paying attention to me dejen de ponerme atención and lean into what the Spirit's revealing to you about God. y empiecen a inclinarse acerca de lo que el Espíritu les está revelando acerca de Dios. I was talking about this a couple weeks ago in Brazil, Yo estaba hablando acerca de esto hace un par de semanas en Brasil and I was talking about the story of the woman with the issue of blood. y yo estaba hablando de la historia de la mujer con el flujo de sangre. And I said, how do you think she knew if she grabbed Jesus, she would be healed? Y les dije, ¿cómo creen ustedes que ella llegó a la conclusión de que si tomaba así sea el manto de Jesús iba a ser sana? Because the Spirit Porque el Espíritu revealed it to her. se lo reveló a ella. She had a revelation of Jesus, Ella tuvo una revelación de and it Jesús opened her eyes y abrió sus ojos and empowered her faith y le empoderó su fe to experience the very thing that was revealed. para que ella pudiera experimentar eso mismo que le había sido revelado. So I'm telling this story, Entonces yo estoy contando la historia and a lady starts screaming because she's got healed. y una mujer empieza a gritar porque acaba de ser sana. It was nothing I did. No fue nada de lo que It yo was hubiera hecho, It's because she caught the revelation of the Spirit sino porque ella tuvo una revelación que vino del Espíritu that prophesied of what Jesus does. y profetizó lo que Jesús hace. Understand? ¿Sí entendieron? We'll keep going here. Vamos a seguir por este lado. I don't know where I left off anyway. Ya no sé dónde me quedé. Look, revelation is one of the primary functions of the Spirit of God. La revelación es una de las funciones principales del Espíritu de Dios. Do you know you did not come into salvation of Christ without a revelation? Y sabes, tú no llegaste a la salvación en Cristo sin una revelación. What do you think of the word revelation? What is revelation? Y cuando pensamos en la palabra revelación, ¿qué es la palabra revelación? It's a revealing, an unveiling. En realidad es revelarse algo, quitarse un manto. So as I'm sitting here and I'm talking about Christ, Entonces, mientras yo estaba aquí hablando de Cristo, the Spirit is actually working through the words I speak el Espíritu Santo en realidad está obrando a través de las palabras as que the yo estoy Spirit of diciendo. revelation, Y como el Espíritu de revelación, and He hits you Él te golpea and He rips the curtains off of your eyes, y te quita las cortinas de tus ojos. and you say, He heals, Y tú empiezas a decir, Él sana. and your faith comes alive. Y tu fe vuelve a avivarse. And if you're willing to push in, Y si tú estás dispuesto a empujar más you can experience and connect to the very thing Y the en- Spirit revealed to you. y realmente puedes tomar y experimentar eso que el Espíritu te acaba de revelar. Whether you know this or not, this is how everyone gets saved. Lo sepas o no, así es como todo el mundo llega a ser salvo. You can't come to Christ until you know Him as who He truly is. No puedes venir a Cristo hasta que no lo conozcas como realmente es Él. We all get this revelation, Todos nosotros tenemos esta revelación and it can be so subtle y puede ser tan simple or it can be powerful. o tan poderosa, But this is the Spirit of revelation. pero ese es el espíritu de revelación. It reveals Him. Él lo revela al mismo.
and it makes him accessible y hace que sea asequible in a way he wasn't before. de una manera que no lo era antes. It wasn't because he wasn't there. No era porque Él no estuviera allí, It's because you weren't seeing. era porque no lo podías ver. Because faith comes through hearing, Porque la fe viene a través del escuchar and hearing through the preaching of the word, y el escuchar, el predicar de la palabra, the preaching of Christ. el escuchar del predicar de Cristo. So when I talk about Jesus, Así que cuando yo hablo de Jesús, the Spirit is working in tandem with me el Espíritu está trabajando de la mano conmigo to unveil your eyes to really see the Christ that I'm trying to explain. para quitar el velo de tus ojos y que tú puedas ver al Cristo que yo estoy So explicando. that you can connect to life itself Para que así tú te puedas conectar a la vida misma and receive the very thing the Spirit's revealed about him. y poder recibir eso mayor que el Espíritu está revelando acerca de Él. One of my favorite passages is in Matthew 16. Uno de mis pasajes favoritos está en Mateo 16 You know, Jesus is saying, who do they say I am? y Jesús les está preguntando, bueno, ¿quién dicen ellos que soy yo? Who do they say I am? ¿Quiénes dicen ellos quién soy yo? And then Peter says, you're Christ, the Son of God. Y luego Pedro llega y dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. And what does Jesus say? ¿Y qué es lo que le dice He Jesús? says, blessed are you, Peter. Y dice, bendito seas tú, Pedro, He's like, that didn't come from you. porque eso no vino de ti. That did not come from flesh or blood. Eso no vino por carne o sangre, But my Father revealed it to you. sino que mi Padre te lo reveló a ti. See, we all have these encounters, Saben, todos nosotros tenemos estos encuentros, but we don't recognize them always as the spirit of revelation. pero no siempre los reconocemos como que es el espíritu de revelación. Mainly because we've used the word revelation in kind of an incorrect way. Y mayormente es porque utilizamos la palabra revelación de manera incorrecta. When we say revelation, we're thinking like, I need spiritual insight into this. Porque cuando hablamos de revelación decimos, no, necesito como algo mayor o algo de allí adentro en el espíritu. Like, I need revelation into what's happening in this area. Yo necesito revelación de lo que está pasando en esta área. That's the wrong word. Esa es la palabra incorrecta. You need understanding, Tú necesitas en realidad entendimiento, you need wisdom, sabiduría, insight, de pronto un entendimiento mayor o más May- profundo, maybe words of knowledge. de pronto palabras de conocimiento, But revelation is so connected to Christ. pero la revelación está tan conectada a Cristo. I know in Spanish the last book of the Bible is called Apocalypse, Yo sé que en español el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, but in English it's called the revelation of Christ pero en inglés se llama la revelación de Cristo, because it's about him porque en realidad se trata acerca de Él and how he's victorious y como Él es victorioso and how he restores and redeems everything. y como Él restaura y redime todo. So this is why it's so critical to understand. Así que por tanto, esto hace que sea tan importante entenderlo. Look, I love prophecy. Saben, yo amo la profecía. I'm here because of it. Yo estoy aquí a causa de ella. But there's something that's happened in the church in America. Pero hay algo que está pasando en la iglesia de Estados Unidos. We've been trying to get prophetic words about things Hemos tratado de dar palabras proféticas acerca de cosas rather than turn in and get revelation en vez de girarnos hacia Él y tener revelación about him, acerca de Él, about his ways. acerca de sus maneras. Because when revelation comes in the room, Porque cuando la revelación viene a la habitación, faith comes alive la fe vuelve a avivarse and you can experience it. y así tú la puedes experimentar. You connect to him. Tú te puedes conectar a Él. Just like the woman with the blood issue who grabbed hold of his cloak. Es como la mujer con el flujo de sangre que pudo agarrar su manto. It's a revelation. Es una revelación. So revelation brings the power of Christ into a situation. Así que la revelación trae el poder de Cristo a una situación. We need revelation. Necesitamos la revelación. It's also one of the most amazing ways to evangelize. Y también es una de las maneras más increíbles de evangelizar.
I was sharing testimonies. This is probably like 12 years ago. Yo estaba compartiendo algunos testimonios, I was sharing más o menos hace testimonies with a friend of mine back in the United States. más o menos hace 12 años y lo estaba haciendo con un amigo mío en los Estados Unidos. And I didn't realize this, but he didn't believe that God still healed and delivered and all that. Y yo no me había dado cuenta que él no creía en que Dios todavía sana, todavía hace milagros. And so I'm sitting there telling him all these testimonies, Entonces yo le estaba contando todos estos testimonios and I get to deliverance. y llegué al punto de liberación. And he goes, Y él empieza and he throws up. y vomita. And I'm like, are you okay? Y yo le dije, ¿estás bien? He's like, yeah, that was weird. I don't know what happened. Sí, fue muy raro, no sé qué pasó. I was like, okay. And so I telling the testimonies again. Entonces, bueno, yo seguí contándole testimonios And he goes, y él otra vez, and I was like, are you okay? y otra vez le dije, ¿estás bien? I said, are you sick? ¿Estás enfermo? He's like, I have no idea what's happening. Y me dice, no tengo ni idea qué está pasando. And so I start sharing the testimonies again. Entonces yo seguí compartiendo otra vez los testimonios And he goes, y él otra vez, and I said, I think I know what's happening. y yo dije, creo que ya sé qué está pasando. I said, I think the testimony of what God has done in these people's lives Yo creo que el testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de esas personas is becoming an experienced reality for you. se está convirtiendo en una experiencia real para ti. See, this is how you prophesy without realizing you're really prophesying. Y esta es la manera como tú empiezas a profetizar sin darte cuenta que estás profetizando. And it takes us to this really interesting verse in Revelations. Y nos lleva a este versículo muy interesante en Apocalipsis, Verse 19, chapter 19, capítulo 19, verse 10. versículo 10. And I'm going to let Lolo read it, but just listen for the last phrase here. Y pongan mucha atención a la última frase de lo que dice aquí. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. So mine says the spirit of prophecy En la mía dice, el espíritu de profecía is the testimony of Jesus. es el testimonio de Jesús. So let's go back. Entonces, devolvámonos. I told you about these two things that I'm seeing in America, Yo les mencioné estas dos cosas que he visto que están pasando en Estados Unidos and how the Holy Spirit works in tandem with the Son and the Father y cómo el Espíritu Santo trabaja de la mano con el Padre y con el Hijo and builds His church y empieza a construir su iglesia and guides His church. y guía su iglesia. And now there's this turning back to Jesus. Y ahora están entonces volviendo nuevamente a Jesús. And we have kids in Gen Z and Gen Alpha. Y tenemos jóvenes de la generación Z y niños de la generación Alfa They're just like the two disciples in Luke 24 that are walking to Emmaus. que son como estos dos discípulos en Lucas 24, de estos dos discípulos que van de camino a Emaús. They just say, show us where Christ is in the Bible. Y están todos, pero muéstranos dónde está Cristo en la Biblia. Where is He in the Old Testament? ¿Dónde está Él en el Antiguo Testamento? Who is He? ¿Quién es Él? Why does He do what He does? ¿Por qué Él hace lo que hace? Why did He have to die? ¿Por qué tuvo que morir? And you know what answer they don't like? Y saben, es una respuesta que a ellos no les gusta. He died for your sins. Y les decimos, Él murió por tus pecados. They don't like it. No me gusta. They don't deny it, No lo niegan, but they want deeper than that. pero ellos quieren algo más profundo que eso. They want to understand what that means. Ellos en realidad quieren entender lo que eso significa. Why did He have to die for my sins? ¿Por qué tuvo que morir por mis pecados? They're so hungry to know Him. Están tan hambrientos de conocerlo a Él. And it's creating this spirit of revelation Y está creando este espíritu de where revelación you can just talk about Christ. donde tú solamente puedes hablar de Cristo. And this is what they want. Porque esto es lo que ellos quieren. And they're coming together in these little communities. Y ellos se reúnen en pequeños grupos They're coming together as the body y empiezan a unirse como el cuerpo to talk about Jesus para hablar de Jesús and partake of the body. y tomar parte en el cuerpo. It's a beautiful thing.
Es algo hermoso. And for me, I see this as the antidote to this last decade, Y para mí yo lo veo como esta anécdota de esta última década, where God is saying, hey, you've really allowed yourself to kind of disperse and go far. I got to draw you back. donde Dios está diciendo, tú te permitiste dispersarte y alejarte, pero yo te estoy trayendo de regreso. But you know, there's an interesting model you see, a pattern you see in church history as well, too. Pero también existe este patrón que es muy interesante que ha sucedido en la iglesia. You know, when the apostles began to die off, Cuando los apóstoles empezaron a morir, there was like this waning in the church. vino como este bajón en la iglesia. And what happened is the Spirit began to gather the church around the Eucharist. Y lo que sucedió es que el Espíritu Santo volvió a unir a la iglesia alrededor de la Eucaristía, Drawing them back to Christ atrayéndolos nuevamente a Cristo, through the Lord's Supper. a la cena del Señor. It's in that post-apostolic age Es justo en esa era post-apostólica that you have more writers talk about the Lord's Supper than anywhere else. donde existen más escritores que escribieron acerca de la cena del Señor que en cualquier otra. Because every time the church starts to scatter, Porque cada vez que la iglesia empieza a dispersarse, the Spirit brings it back on Christ. el Espíritu Santo vuelve y los trae a Cristo. And it's happening now. Y es lo que está sucediendo ahora. And it's producing an atmosphere of the revelation of Christ. Y lo que hace es producir una atmósfera de la revelación de Jesucristo. And all of this is because the significance of who He is. Y todo esto es a causa del significado y la importancia de quién es Él, His body. de su cuerpo, I found it. I found our path. de encontrar su camino. No, I found my place. Ya me encontré yo. The body of Christ. El cuerpo de Cristo. Every time there's a scattering, Cada vez que hay una dispersión, every time there's this unhealthy drifting, cada vez que hay este mover que no es saludable, the Spirit brings the attention back on Christ and His body. el Espíritu vuelve y trae una enseñanza al cuerpo acerca de Jesucristo. And this is what it says in Ephesians chapter 1. Y esto es lo que dice en Efesios capítulo 1. I'm going to let Lolo read verses 9 and 10. Vamos a leer versículo 9 y 10. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en él. This is why the Spirit does it. Esto es lo que el Espíritu Santo hace, Because Jesus is the center of everything. porque Jesús es el centro de todo. They should write a song about that. They should write a song about that. Y deberían escribir una canción acerca de eso. He's literally the epicenter. Everything is summed. Everything is united in Him. Él es el epicentro de todo, es el centro de todo. Todo se resume y se une en Él. And this is what we don't realize. Y esto es de aquello que no nos damos cuenta. Like, Christ is the center. He's the center. Y es que Cristo es el centro. And if we walk away from the center, we're walking away from life itself. Y si empezamos a alejarnos del centro, en realidad nos estamos alejando de la vida misma. We're walking away from what it says, the mystery of God's purpose. Empezamos a alejarnos de lo que dice aquí, el misterio del propósito de Dios. Guys, do a Bible study on the body of Christ. Hagan un estudio bíblico acerca del cuerpo de Cristo. It'll blow your mind. Eso les va a volar la cabeza. Okay, do you know, like in the incarnation, Saben, en la encarnación, God took on human flesh through His Son Jesus, right? Dios tomó de la carne del hombre a través de Jesús, en Jesús. God bound Himself to humanity. Dios mismo se resumió, se volvió a hombre para como la humanidad.
He permanently connected himself to our nature and likeness. Y Él permanente, de estado permanente, se conectó a nuestra naturaleza en Jesús. No sin, Sin pecado, but full human nature and experience. pero una experiencia completa y plena del ser humano. Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? Because one of the early church theologians said this, Porque uno de los teólogos de la iglesia primitiva dijo esto: that Christ had to assume the wholeness of human nature Dios tuvo que asumir la plenitud de la naturaleza humana because he can't heal what he doesn't assume. porque Él no puede sanar aquello que Él no toma. So in the body, Entonces en el cuerpo he brings humanity into himself trae a la humanidad en Él mismo and he deals with sin in the flesh. y lucha con el pecado en No, la he carne. deals with sin. Él trata con el pecado en la carne He deals with it. y acaba con él. And humanity Y la humanidad stands in solidarity with Jesus, se para con él en solidaridad. who becomes the second Adam. Quien se convierte en el segundo Adán. So his obedience Entonces su obediencia of dealing with sin in the flesh, de lidiar y acabar con el pecado en la carne, as he bound himself to us, cuando él se ata o une a nosotros, allows us to live in union with him nos permite vivir en unidad con él in what he accomplished for us. y en lo que él logró para nosotros. This is the beauty of the incarnation. Esa es la belleza de la encarnación. God binds himself to you El Señor se ata a sí mismo a ti and deals with your issues on the cross y lidia con tus problemas, los trata en la cruz, so that you can partake of it. para que entonces después tú puedas tomar de ello. But that's not it. Pero eso no es todo, Because in the incarnation, God unites himself to humanity, porque en la encarnación Él se une a la humanidad, but then water baptism pero luego en el bautismo del agua is where we unite ourselves to him. es donde ahora nosotros nos unimos a Él. So heaven comes down Entonces el cielo viene in the incarnation, en la encarnación and then humanity comes up y luego la humanidad se une through water baptism a través del bautismo en doing- agua to be summed up heaven and earth in the body of Christ. para poder unirse el cielo y la tierra en el cuerpo de Cristo. He's the center of everything. Entonces Él es el centro de todo. See, this is spirit of revelation. Si ven, esto es espíritu de revelación. Are we understanding the reality of the body of Christ? Estamos entendiendo la realidad del cuerpo de Cristo. So he assumes it for us, Él lo asume por nosotros. and then he invites us to unite with him. Y luego nos invita a nosotros unirnos a Él. And every time we come together, Entonces cada vez que venimos y nos unimos, we're all in that mystery of God, everything summed up in Christ, his body. entonces todos venimos a ese misterio de Dios y todo se resume en que estamos unidos con Él. So this connects to prophecy, I promise you. Could you repeat? This connects to prophecy Esto se conecta a la profecía, se los prometo. because, again, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Porque otra vez, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Look, as aspects of who he is are revealed to you, A medida que aspectos de quién es Él son revelados a ti, there's an empowerment that comes. eso viene con un empoderamiento. As you speak about it, you are prophesying by sharing testimonies of Christ. Y tú hablas de eso, tú profetizas de eso al compartir el testimonio de Jesucristo. And so this is how it functions in the body. Entonces, así es como funciona en el cuerpo. There's levels of prophecy. Hay niveles de profecía. See, we like the situational prophecy, Sí, nos gusta es la profecía que va a nuestras situaciones, where God comes in and he's like, do this, do this, do this. donde Dios viene y nos dice, haz esto y haz esto. I mean, that is important. Y sí es It importante, has a role in the Bible. sí tiene un rol en la Biblia.
But I would say it's the lower level when we talk about the spirit of prophecy and revelation. Pero yo diría que es el nivel más bajo cuando hablamos del espíritu de profecía y revelación. Doesn't mean it's not important. No significa que no sea importante. Doesn't mean you shouldn't do it. No significa que tú no lo deberías hacer. But then you have prophecy, which is revelation. Pero luego tienes profecía, que es revelación, It reveals an aspect of Christ. donde se revela un aspecto de Cristo. It's when you look at someone Y entonces es cuando tú miras a alguien and you see God's destiny over their life. y tú ves el destino que Dios ha puesto sobre sus vidas. And you start to call that destiny forth. Y tú empiezas a llamar ese destino a que se vuelva realidad. And all of a sudden that person's heart is opening up. Y entonces de repente el corazón de esa persona se empieza a abrir. Why? ¿Por qué? Because they're getting a revelation of the love of Christ. Porque están recibiendo una revelación del amor de Cristo, He cares for them. que se dan cuenta que a Él les importa, He knows their future. que Él conoce su futuro, He has a plan for them. que tiene un plan para ellos. It's a powerful experience. Y es una experiencia poderosa. And as prophecy is functioning and flowing into the body, A medida que la profecía va fluyendo hacia el cuerpo, it's actually ministering to Jesus himself. en realidad está ministrando a Cristo mismo, Because you are the body of Christ on earth. porque tú eres el cuerpo de Cristo en la tierra. And the Holy Spirit is at work to bring healing and life and restoration. Y entonces el Espíritu Santo está orando, trayendo sanidad y restauración. So we need to change our understanding of the prophetic. Entonces necesitamos tener un cambio en cuanto al entendimiento que tenemos de lo profético. I think because we live in the age of information, Creo que porque vivimos en la era de la información, we've equated prophecy with spiritual information. hemos puesto un equivalente de la profecía a información espiritual We just want it. y solo la queremos. I want information, Yo quiero información, and I'm going to prophesy it. entonces voy a profetizarla. Let me tell you, if Christ isn't in it, Y les voy a decir, si Cristo no está en and ella it's not a revelation of Him, y no es una revelación de Él, it's powerless. queda sin poder. It's powerless. No tiene poder. Look, if other spirits were not able to give you spiritual information, then Paul wouldn't say test every spirit. Si otros espíritus no pudieran darte información, Pablo no hubiera dicho que juzgues y pruebes todo el espíritu, todo lo espiritual. Paul's phrase that test every spirit Cuando Pablo dice, prueben todo espíritu, implies that people can get spiritual information from other spirits. evalúen todo espíritu, implica que todo otro espíritu sí te puede dar información. Quit being wowed by spiritual information. Así que deja de asombrarte solo por obtener información espiritual. Come back to the desire to have the revelation of Christ. Más bien vuelve a tener ese deseo de tener una revelación de Cristo. Because it's only in that revelation is there's life. Porque solo en esa revelación es que hay vida. Because you know Him. Porque tú lo conoces. It is a tangible experience. Y se convierte en una experiencia tangible. This is why He says in John 17, Por eso él dice en Juan 17 to know the Father que conocer al Padre and the Son y conocer al Hijo is eternal life. es vida eterna, It's revelation es revelación of Him. de Él. So we have to detach ourselves from this age of information. Así que tenemos que desarraigarnos de esta era de la información. Look, I have AI. Miren, yo tengo la inteligencia artificial, I got ChatGPT. tengo el ChatGPT, I got Perplexity. Perplexity, I got Gemini. tengo Gemini. I got them all Las tengo todas because I like information. porque a mí me gusta la información. But I don't let spiritual information wow me. Pero yo no dejo que información espiritual me sorprenda. So if I have a prophet come in and say, hey, whose address is 44283? Entonces, si yo tengo un profeta que viene y dice, ay, ¿de quién es la dirección 441? I don't care. A mí no me I'm importa. not impressed. Yo no estoy impresionado. I know that. Yo sé eso. I know my address. Yo conozco mi dirección. Now, if you release to me a revelation word of Christ, that's something. Ahora, si tú me das una palabra de revelación de Cristo,
eso sí es algo. But if all you're trying to do is wow me with spiritual information and knowledge, I don't care. Pero si todo lo que estás tratando de hacer es sorprenderme con información espiritual, eso no me importa. This is what it means to be a church which surrounds itself by the presence of God. Esto es lo que significa ser una iglesia que se somete a la presencia de Dios. Because if God's presence is on it, Porque la presencia de Dios está allí if it's not there, y si no está allí, I don't care. no me importa. I don't care how amazing the knowledge is. No me importa qué tan increíble sea ese conocimiento. We get itching ears. Y tenemos como orejas que nos pican. We just want to hear things that please us. Solo queremos escuchar cosas que traigan placer. You know, we all experience the same garden trial. Todos experimentamos esa lucha del Edén, del jardín, Where you look at the fruit donde miraste el fruto and you're like, that looks good. y tú dices, eso luce bien, There's no life in it. pero ahí no hay vida. There's only life in one tree, Solo hay vida en un árbol, the tree of life. el árbol de la vida, Jesus himself. Jesús mismo. And so this is why I'm looking and I'm seeing a working of the Spirit right now. Y esto es lo que yo veo y es al Espíritu obrando en este tiempo. That the Holy Spirit is drawing the church back to Christ. Que el Espíritu Santo está atrayendo al cuerpo nuevamente hacia Jesucristo. Because there is no power outside of him. Porque fuera de Él no hay poder. You know, I was talking with Pastor Gardo today. Hoy estaba hablando con el pastor Edgardo I find it interesting in the book of Corinthians. y me parece muy interesante en el libro de Corintios. Well, let me give you context first. Voy a darles contexto primero. The book of Corinthians was about a church El libro de Corintios era acerca de una iglesia that was exalting one gift, que estaba exaltando solo un don the gift of tongues. y era el don de lenguas. And they thought it was angelic language. Y ellos pensaban que era un lenguaje angelical. And they thought if they were speaking in tongues, Y ellos pensaban que hablar en lenguas, that showed that they were spiritual people. eso demostraba que ellos eran personas espirituales. And they thought it was such a mark of being a spiritual person Y ellos pensaban que eso era tal marca de ser una persona espiritual that they thought they had already obtained to the resurrection. They thought they already obtained the resurrection. ellos pensaban que con eso ya habían obtenido la resurrección. Yeah. This is the issue that they're having at the Corinthian church. Entonces, ese es el problema que estaban teniendo en la iglesia de Corinto. So they had this spiritual pride. Tenían este orgullo de lo espiritual. Let me say it again. The church had a spiritual pride about a gift. La iglesia tenía orgullo acerca de un don. So they would come in Entonces venían and they would just shondo, hondo. y empezaban shara, shara, And no one was being encouraged or built up or edified. y nadie estaba siendo animado o consolado o edificado. And this is the context of Paul's letter. Ese es el contexto de la carta de Pablo. And as he's giving this letter, Y mientras él está entregándoles esta carta, he's saying his answer to the problem of tongues is not to stop speaking in tongues. y él dice que la respuesta a su problema del don de lenguas no era dejar de orar en lenguas, It was to get a better revelation of the body. era simplemente tener una mayor revelación del cuerpo. He said, you are one, Y él dijo, ustedes son uno, but there's many parts. pero hay muchas partes. See, we think Paul's emphasizing the unity of the body. Y nosotros creemos que Pablo está enfatizando en la unidad del cuerpo. He was actually emphasizing the diversity of the body En realidad él se estaba enfocando en la diversidad del cuerpo and the diversity of giftings y en la diversidad de los dones and the diversity of expression, y en la diversidad de las expresiones, all in one body. todas en un solo cuerpo. He says that's why there's Jew and Greek. Por eso había
That's why there's Jew and Gentile, Por eso existían los judíos y los gentiles, and the slaves and the frees. los cautivos y los que estaban libres. They were all in one body. Todos estaban en un solo cuerpo. That didn't mean that the Jews stopped being cultural Jews or ethnic Jews. Y eso no significaba que los judíos iban a dejar de ser judíos a nivel cultural o como raza, Or that the Gentiles weren't ethnically Gentile. o que los gentiles eran más una etnia como gentiles. It says you're all one now, Él dijo, todos ustedes ahora son uno and there's diversity in you. y hay diversidad en medio de ustedes. And then he goes on and he says, but there is a resurrection. Y luego él continúa y dice, pero hay resurrección. It's why chapter 15 is a resurrection chapter. First. It's why chapter 15 is the chapter on resurrection. Por eso el capítulo 15 es el capítulo de la resurrección. Because they thought they had already been resurrected. Porque ellos pensaban que ya todos habían resucitado. Okay, if we came into a church that had those problems today, what would we do? Ahora, si nosotros entráramos a una iglesia con esos problemas el día de hoy, ¿qué haríamos? You're a cult. You're not even part of the body. Diríamos, son un culto y ustedes ni siquiera son parte del cuerpo. Paul didn't say that. Pero Paul no dijo eso. Pablo no dijo eso. He corrected them Él los corrigió and he encouraged them. y los animó He said, don't stop, y les dijo, no se detengan, but get a revelation of the body. pero tengan una revelación del cuerpo. Because unless you're ministering to Christ, Porque a menos de que ustedes ministren a Cristo, his body, su cuerpo, you're wasting your time. están perdiendo el tiempo. He said, pray in tongues at home, for sure, do that. Oren en lengua, sí, en su casa, por supuesto. He says, I pray in tongues more than any of you. Y yo oro en lenguas más que todos ustedes. He says, but when we come together as a body, Pero cuando nos unimos todos como cuerpo, it's for a purpose. es por un It's to propósito. build, Es para edificar, to encourage, para animar, to strengthen. para fortalecer. He goes, and if you're not doing that, Si no están haciendo eso, you're missing the whole point. perdieron el enfoque total. So drop your spiritual pride Entonces deja de lado tu orgullo espiritual and focus on the well-being of Christ's body. y enfócate en el bienestar del cuerpo de Cristo. I'm not going to say anything about Colombia, No voy a decir nada de Colombia, but I think this is a lesson for the American church. pero yo creo que esta es una lección para la iglesia en Estados Unidos. We've elevated a couple gifts Hemos elevado más unos dones in an unhealthy way. de manera no saludable. But again, what's the answer? Pero una vez más, ¿cuál es la respuesta? It's not stop, No es detenerse, it's draw in deeper. es simplemente ir más profundo, Get a revelation of Christ. obtener una revelación de Cristo, Get a revelation of the body. tener una revelación del cuerpo And earnestly desire for the greater gifts. y un deseo honesto de los dones mayores. See, this is so critical for the body right now. Y esto es tan crítico para el cuerpo en este momento. We need the Holy Spirit now more than ever. Necesitamos al Espíritu Santo ahora más que nunca. We have to have them. Necesitamos tenerlo. Because I want Jesus to be revealed. Porque yo quiero que Jesús sea revelado. And the Spirit reveals them. Y el Espíritu es quien lo revela. I don't need to know what's going on in another country right now Yo no necesito saber lo que está pasando en otro país en este momento, unless I'm actively involved in expanding the body in that country. a menos de que yo esté completamente involucrado en expandir el cuerpo en esa nación. I need to know what's going to build you, Christ. What's going to build your body. Yo en realidad necesito saber quién va a edificar el cuerpo, quién va a hablar de Cristo. I want you revealed Yo quiero que lo reveles, because that's what draws people. porque eso es en realidad lo que atrae a las personas. It's the revelation of Christ Es la revelación de Cristo, which draws people. es lo que atrae a la gente. And that is the spirit of prophecy. Y ese es el espíritu de profecía. So I'd say there's many, but there's 2 degrees I'm talking about of prophecy tonight.
Y hay dos grados o niveles de la profecía, hay más, pero hay dos de los que yo estoy hablando hoy. Situational. La que tiene que ver con la situación en la que estás. You see it in Paul's ministry. Incluso lo vemos en el ministerio de important. Pablo, era importante, Played a role. jugó un rol We need that operating. y necesitamos que operar en ello. But there's the greater prophecy, Pero hay un nivel mayor de la profecía, which is the revelation of Christ. que es la revelación de Cristo. When he's brought into a situation, Cuando Él es traído a una situación, like the woman with the issue of blood, como la mujer con el flujo de sangre, there's power allí hay poder, because he's there. porque Él está ahí. I remember years ago, I was in a small group, Hace muchos años yo estaba en un grupo pequeño and as we were worshiping, I got this revelation. y mientras estábamos adorando yo tuve esta revelación. And I just heard this really gentle thought in my mind. Y yo escuché este pensamiento en mi mente muy sutil. And I heard it said, Scott, I don't heal people. Y yo escuché que decía, Scott, yo no sano gente, I am healing. yo soy la sanidad. And I got this revelation of what the essence of God is. Y tuve la revelación de la esencia de quién es Dios. And so I stood up and I said, right now we need to pray. Y entonces yo me paré y les dije, ahora mismo tenemos que orar. I said, who needs healing? Y dije, ¿quién necesita sanidad? We were all healthy, Todos estábamos saludables, unfortunately, desafortunadamente, but fortunately. pero afortunadamente igual. But one of the ladies there had a daughter, Pero una de las mujeres que estaba allí tenía una hija and she was in high school, y ella estaba en bachillerato and she had a skiing accident and broke her leg. y ella había tenido un accidente esquiando y se había fracturado la pierna. And it created this painful calcium mass on her leg. Y le causó una masa de calcio muy dolorosa en su pierna And it hurt her when she walked. y le dolía cuando caminaba. So we prayed for her. Entonces oramos por ella. She was not even there. Ella ni siquiera estaba ahí. So later that night, Y más tarde esa noche, she goes back home, ella va a su casa and her daughter's in her room. y su hija está en su habitación. And all of a sudden, the mom hears a scream, Y de repente la mamá escucha un grito, like someone's being murdered. como si estuvieran matando a alguien. So she runs in her daughter's room. Entonces ella salió corriendo a la habitación de su And she hija had the blankets off her legs. y ella se había quitado las cobijas de su And she pierna said, Mom, my leg! y ella empezó a decir, mamá, mi pierna, Something happened to my leg. algo le pasó a mi pierna, I don't know what happened. no sé qué pasó. And the mom told her right then and there Y justo ahí la mamá le contó what we had done that night. lo que habíamos hecho esa noche. And she received Jesus. Y ese momento ella recibió a She Jesús. started coming to that meeting. Y ella empezó a asistir a esas reuniones. This is the revelation of Christ. Esa es la revelación de Cristo. It's the spirit of prophecy. Es el espíritu de la profecía. And it's one that the church has to begin to revolve around and learn again. Y es una en la que la iglesia debería empezar a aprender nuevamente, incluso girar alrededor de ella. And as I said earlier, giving words to people, it's a spirit of prophecy as well. Y como yo les decía antes, darles palabras a las personas también hace parte And it's- de esa profecía. It's powerful because you're not just fortune telling their life. Y es poderoso porque no les estás contando el futuro solamente. You're showing them Christ Tú les estás mostrando a Cristo and His plans, y sus planes His heart. y su corazón. And I would say that's what touches people more than anything. Y eso es lo que toca a las personas por encima de todo. I've hit a point in my life. Yo llegué a un punto en mi vida, I don't need any more words telling me things I'm going to do. ya no necesito más palabras diciéndome lo que voy a hacer en mi vida. But if you give me a word that reveals Christ, Pero si me das una palabra que revela a Cristo, I'll weep like a baby. voy a llorar como un bebé. This is what it means to be the body, Y esto es lo que significa ser el cuerpo, with the life force being His very spirit. donde la vida misma es su espíritu. All right.
I hope tonight provoked you a little bit. Yo espero que esta noche los haya inquietado y provocado un poco. We all need to be eager to prophesy. Todos tenemos que estar listos siempre para profetizar. I don't think you understand what that means. Y no creo que tú entiendas lo que eso significa. I mean, yeah, give a word to someone. Sí, claro, darle una palabra a alguien. But I'm talking about going up to someone and just sharing them a Jesus testimony. Pero yo me refiero a ir y hablarle a alguien y contarle un testimonio de Jesús. You are prophesying. Ahí estás profetizando. And the spirit of revelation is there hovering over that person. Y el espíritu de revelación va a estar allí moviéndose sobre la persona. It's so many times their eyes are opened Y muchas veces los ojos de esas personas van a ser abiertos. and they catch a glimpse. Y ellos van a poder ver un poco. They can taste them. Y lo van a poder saborear. And that's what draws them. Y eso es lo que los va a atraer. So here's the mandate we have. Y este es el mandamiento que nosotros tenemos. We need a greater operation of the spirit of revelation in the church. Necesitamos operar a un nivel mayor en lo profético en la iglesia. Spirit of revelation. Ese espíritu de revelación. We have to understand it. Tenemos que entenderlo. We need the Holy Spirit. Necesitamos al Espíritu Santo. He loves to reveal Christ. A Él le encanta revelar a Cristo. Before I came, I was just reading John 14 and 15 and 16. Antes de venir yo estaba leyendo Juan 14, 15 y 16. And just the role of the Holy Spirit. Y describe cuál es el rol del Espíritu Santo. And I love what it says in chapter 16, Y me encanta lo que dice en el capítulo 16, verses 12 to 14. desde el versículo 12 hasta el 14. Y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. This is what he does. Y esto es lo que Él hace. We need him more Y necesitamos más, lo necesitamos más. because he wants to glorify Christ. Porque Él quiere glorificar a Cristo. And I want Christ to be glorified. Y yo quiero que Cristo sea glorificado. So if you want the Spirit in your life Si tú quieres el Espíritu en tu vida and you want him operating in that capacity, y tú quieres que Él opere en ti a esa capacidad, then I want to invite you to stand. yo te voy a pedir que te pongas de pie. You know, it's it's a funny thing Aquí hay algo interesante. to talk, ask the Holy Spirit to come Cuando le pedimos al Espíritu Santo que venga, when he's already here. cuando Él ya está aquí, But we get it. pero lo entendemos, We understand it. lo entendemos. But here's what I want to do. Pero esto es lo que yo quiero hacer. I want you to put your hand on your eyes. Quiero que pongas tu mano sobre tus ojos And I'll tell you why. y te voy a decir algo. Because one of my favorite verses in the Bible Uno de mis versículos favoritos en la Biblia is in Luke 24. está en Lucas 24. The disciples, the two disciples who can't recognize Jesus, Esos dos discípulos que no podían reconocer a Jesús, but their hearts are burning within them. pero sus corazones ardían por Él. And he sits down at the table with them Y Él se sienta a la mesa con ellos. and he breaks the bread, Y Él comparte y rompe el pan, his body. su cuerpo. And in the breaking of the body, Y cuando Él parte el cuerpo, their eyes were opened sus ojos fueron abiertos to see him para verlo and recognize him. y reconocerlo. So, Holy Spirit, we thank you
Espíritu Santo, te damos gracias. We thank you that everyone in here Te damos gracias porque todos los que están aquí has the opportunity to receive the gift of the Spirit freely. tienen la oportunidad de percibir el Espíritu gratuitamente, To receive it. de recibirlo. Even though they've already received Him, Aun cuando ellos ya lo han recibido, there's more. aún hay más. Holy Spirit, we need you. Espíritu Santo, te We necesitamos. need you, Holy Spirit. Te necesitamos, Espíritu Because Santo. we want Christ to be exalted. Porque queremos que Cristo sea exaltado. We want Christ to be exalted. Queremos que Cristo sea exaltado. We want to prophesy the revelation of Christ. Queremos profetizar la revelación de Cristo. And we want the world to see you, Y queremos que el mundo te the vea. world to know you. Que el mundo te conozca. Lord, where we have done it without you, Señor, lo que hemos hecho sin ti, we're sorry. lo sentimos. We repent. Nos arrepentimos. But we want it to be about you. Pero queremos que se trate de ti. So open our eyes, Holy Spirit. Así que Espíritu Santo, abre nuestros ojos Give us a spirit of wisdom and revelation and the knowledge of you. y danos un espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de ti. And let the gift of revelation flow from us Y deja que el don de revelación fluya a través de nosotros as we just speak of the glory of Jesus. a medida que hablamos de la gloria de Jesús. Let us receive revelation Déjanos recibir revelación and share it as well. y compartirla también. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. We love you. Te amamos. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen and amen. Amén y amén.